Hello there, sean todos bienvenidos a Psicofrío. Un canal sobre epigenética, psicología y sus aplicaciones. Somos Santiago y Jennifer. Hoy iniciaremos con un análisis del libro de Memorias del Subsuelo de Fyodor Dostoyevsky, 1856. Soy un enfermo, soy un malvado, soy un hombre desagradable. Así inicia el relato psicológico de nuestro autor. El protagonista, cuyo nombre jamás se revela, se alegra de su sufrimiento cuando no conoce ni causa de su enfermedad. Padece del hígado, sin embargo, su falta de esperanza y consuelo lo ha reducido al cinismo. Capítulo 1 de Memorias del Subsuelo. Soy un enfermo, soy un malvado. Introducción al protagonista y su conflicto existencial. El protagonista de Memorias del Subsuelo nos recibe con una confesión desgarradora. Soy enfermo, soy un malvado, soy un hombre desagradable. Desde el primer momento, sabemos que estamos frente a un personaje atormentado, alguien que se ha regodeado en su propio sufrimiento sin entender su origen. Padece del hígado, pero su verdadera enfermedad es el cinismo y la falta de esperanza. Vive en una contradicción constante. Se describe como alguien malvado, pero admite que nunca ha actuado con maldad hacia los demás, solo consigo mismo. Es un ser frustrado, reducido a narrar sus 40 años de vida desde un rincón oscuro, convencido de que la humanidad es un desperdicio y que vivir más de 40 años es una tontería. Capítulo 2. La agresividad como refugio. El odio hacia la sociedad y la autodestrucción. El protagonista dirige su ira hacia la sociedad del siglo XIX, a la que considera hipócrita y vacía. Su agresividad no es solo hacia los demás, sino también hacia sí mismo. Se sabotea constantemente, incluso en momentos en los que podría apreciar la belleza y lo sublime. ¿Por qué? Porque encuentra una perversa satisfacción en la humillación y el dolor. Para él, el sufrimiento es una forma de reafirmar su existencia. Si me duelen las muelas, me quejaré tan fuerte que molestaré a todos, escribe. Esta filosofía egoísta refleja el individualismo extremo que, según él, domina su época y seguirá dominando en el futuro. Capítulo 3. El hombre de conciencia refinada versus el hombre sencillo. La dualidad humana y el desprecio por lo simple. En su diario, el protagonista distingue dos tipos de hombres. El hombre sencillo, que vive en armonía con la naturaleza, y el hombre de conciencia refinada, un ser atormentado por sus propias ideas. Ese último desprecia los valores humanitarios, se cree superior y se encierra en su subsuelo mental lleno de odio. Pero aquí hay una ironía. Mientras critica al hombre de conciencia refinada, en realidad se está describiendo a sí mismo, rechaza la realidad, se niega a cuestionarse y se refugia en su miseria intelectual. Capítulo 4. El valor del dolor y la inacción. ¿Por qué el sufrimiento es preferible a la indiferencia? Para el protagonista, el dolor es preferible a la inacción. Optar por no actuar es la condena del hombre moderno. Dice, la inactividad para él es cómplice de las injusticias del mundo. Sin embargo, él mismo es incapaz de actuar. Se debate entre la razón y la voluntad, entre el deseo de rebelarse y la impotencia de no poder hacerlo. Esa contradicción lo lleva a un callejón sin salida. Sabe que su sufrimiento es innecesario, pero no quiere cambiar. La oscuridad lo absorbe y se entrega a ella con placer. Capítulo 5. La búsqueda fallida de lo sublime. El anhelo de la belleza y la incapacidad de alcanzarla. Aunque el protagonista anhela lo bello y lo sublime, se siente indigno de ello. Nunca eligió un camino, una carrera, algo que le diera sentido. Se considera un fracasado, más bajo que un insecto, dice. Esa autoimagen lo condena a una vida sin amor, sin amistad, sin compasión. Nunca conoció el calor humano porque siempre se vio a sí mismo como un ser despreciable. Conclusión. El legado del hombre del subsuelo. Reflexiones finales sobre su psicología y relevancia actual. El protagonista de Memoria del Subsuelo es un espejo de nuestras propias contradicciones. Su miedo a la existencia, su egoísmo y su negación a la realidad lo convierte en un personaje tan repelente como fascinante. ¿Cuántos de nosotros nos refugiamos en nuestro propio subsuelo mental? ¿Cuántas veces preferimos el dolor a la incertidumbre de cambiar? Esta obra nos invita a confrontar esas preguntas, a mirar dentro de nosotros y preguntarnos, ¿realmente queremos salir de nuestro propio subsuelo? Ahora hablamos de dónde nacen la mayor parte de estos sucesos, pensamientos y situaciones en la adultez. Hablemos de la crianza y para ello queremos dar dos perspectivas críticas basadas en este libro de Gardner Ted Armstrong titulado La buena crianza y educación de los niños de 1971. Gardner Ted Armstrong, líder de la Iglesia de Dios Universal, propone en este libro un modelo de crianza basado en principios religiosos fundamentalistas donde la obediencia absoluta y el castigo físico, la vara de la disciplina, son herramientas centrales. Su enfoque se sustenta en una interpretación literal de textos bíblicos, por ejemplo, Proverbios 23, 13, 14, promoviendo una estructura familiar jerárquica y antimoderna. El libro refleja el temor conservador de los años 70 a la secularización, defendiendo la educación en el hogar y la
prohibición de influencias mundanas como la televisión o la música popular. Si bien su perspectiva es mayoritariamente controvertida por su rigidez y falta de evidencia científica, algunos fragmentos del texto, de forma no intencional, coinciden con conceptos psicológicos modernos sobre el desarrollo infantil. Hablemos de lo malo, lo bueno y sobre todo del porqué. Lo malo. Primero, la base teológica de la crianza. Una de sus ideas centrales es que los niños nacen pecadores y deben ser corregidos, lo cual es influencia del calvinismo. Lo segundo son sus métodos controversiales. Se centra también en el castigo físico como una herramienta divina y se basa para sustentarlo mencionando Proverbios 13:24 de la Biblia. Otra parte es la prohibición de juegos mundanos como el Halloween o los juegos bélicos. También nos habla de su estructura autoritaria. Tiene roles rígidos como que el padre debe ser el jefe espiritual y la madre una cuidadora sumisa. También habla sobre la educación en el hogar obligatoria antisistema educativo secular. Y aunque esto de cierta forma se entiende y practica de forma pedagógica alternativa, en el contexto del libro se basan argumentos ideológicos meramente. También tenemos la perspectiva de género, ya que se han hecho varias críticas feministas sobre el modelo que perpetúa la violencia doméstica y los roles opresivos. También tiene varias contradicciones psicológicas. Primero, promueve la obediencia ciega e ignora el desarrollo emocional. Segundo, aunque todas estas cualidades del sistema se muestran en este libro con aparente lógica, a día de hoy ya se ha demostrado a través de diferentes estudios cómo estas prácticas de crianza aparentemente correctas afectan otras áreas del desarrollo del individuo, sobre todo la emocional, social y el desarrollo de la intersubjetividad. Para no ir más lejos, les recomendamos este caso de estudio de la misma iglesia a la que pertenece el autor. También tenemos una crítica fundamental. Armstrong falla en distinguir entre disciplina y control coercitivo, ignorando consecuencias comprobadas del castigo físico como la ansiedad y la baja autoestima. Su modelo carece de, primero, autonomía infantil, que es central y la podemos estudiar a través de Montessori o Reggio Emilia. La segunda es la validación emocional, que es clave en la psicología humanista. Y la tercera, y cómo no mencionar, la perspectiva de género. Hay roles rígidos que hoy se cuestionan. Ahora hablemos de lo bueno. Tiene un reconocimiento en las etapas del desarrollo. Armstrong menciona que los niños requieren diferentes enfoques según su edad. Aunque lo vincula a la capacidad de entender el pecado, esto sin quererlo alinea con las teorías de Piaget, Erikson y otras sobre las etapas evolutivas. Un ejemplo de esto es cuando sugiere que los berrinches en niños pequeños deben manejarse con paciencia, similar a la crianza respetuosa, aunque luego recomienda castigos físicos, lo cual es contradictorio. Lo segundo bueno es que habla sobre la importancia de la estructura y los límites. Su énfasis en rutinas claras y roles familiares definidos, sin llegar al autoritarismo extremo, podría relacionarse con estudios actuales sobre seguridad emocional en los niños, como lo hizo Bowlby sobre el apego. Pero cuidado, Armstrong distorsiona esto al imponer la obediencia sin diálogo. También nos habla de la escucha, aunque a medias, de las necesidades infantiles. En pasajes aislados habla de entender el corazón del niño antes de corregir, lo que nos recuerda la empatía promovida por la crianza respetuosa que enseña Faber y Maslich. Este libro realmente es un espejo de su época. Mezcla intuiciones válidas sobre el desarrollo con peligrosos dogmas. ¿Podemos rescatar su llamada a la atención parental sin caer en el autoritarismo? El problema es que sus contradicciones principales son graves. En principio, se anula al recomendar represión emocional. Un niño no debe llorar por atención, dice un pasaje. Segundo, aunque se preocupa por el ambiente social, que es importante, sigue estando basado en ideologías religiosas. También su crítica a la sobreestimulación por medios masivos, TV, juguetes violentos, videojuegos violentos, anticipa debates actuales sobre tecnología y desarrollo cerebral, aunque sigue teniendo una gran relevancia, pero su aplicabilidad es más bien nula en esta época. Ahora bien, también tiene algunos destellos acertados sobre etapas evolutivas y ambiente, pero su enfoque general choca con la crianza respetuosa. Sirve más bien como un estudio histórico de cómo la religión ha moldeado la pedagogía, pero no como una guía práctica para el día de hoy. Este libro nos recuerda que detrás de cada método de crianza hay una ideología. La pregunta incómoda es, ¿estamos educando hijos obedientes o adultos traumatizados? Armstrong reflejó el miedo conservador a la modernidad. Hoy sabemos que criar seres humanos libres requiere menos dogmas y más empatía. Pero, ¿ustedes qué opinan? Si quieren ahondar un poco más en este tema desde una perspectiva moderna, pueden ir a la lectura recomendada que les dejamos en la caja de descripción también. En próximos videos hablaremos sobre los diferentes métodos de crianza respetuosa que te pueden dar una perspectiva al menos mejor fundamentada hacia los descubrimientos científicos de las últimas décadas. Déjanos en los comentarios qué otros libros o temas relacionados con la epigenética y la psicología y sus aplicaciones les gustaría que hablara. Recuerden que la mejor forma de apoyar este proyecto es dando like, compartiendo y dejando sus comentarios todas sus dudas. Desde Psicofío nos despedimos. Bye there. Bye there.